Una vez, Shinsuji me salvó de la muerte. Antes de que me reconocieran y regresara al palacio, me enseñó a leer, escribir y practicar artes marciales, tratándome con suma amabilidad, hasta que maté a la mujer que había amado durante años. Para vengarla, Shinsuji se convirtió en mi príncipe consorte. Pasó años conspirando para poner a todos en mi contra, torturándome de todas las maneras posibles antes de finalmente arrojarme de nuevo a ese montón de cadáveres. Shinsuji dijo que el mayor arrepentimiento de su vida fue haberme salvado en aquel entonces. Así que al renacer, salí rápidamente de ese montón de cadáveres por mi cuenta. Más tarde me enteré de que había llovido mucho ese día. El otrora arrogante Shinzayawi, sin importarle la suciedad ni el barro, se arrodilló medio encorvado sobre la pila de cadáveres, cavando hasta que sus manos quedaron cubiertas de sangre, todo para encontrar a un pequeño mendigo. Capítulo 1. Shinsuji me mató en el aniversario de la muerte de Suyun. Usó la daga manchada con la sangre de Suyun, clavándola en mi cuerpo poco a poco. Luego la retorció con saña, con los ojos rojos de odio, mientras preguntaba, ¿por qué mataste a Ayun? Shinsuji me había hecho esta pregunta muchas veces. Yo ya había respondido. Dije que no. Pero Shinsuji no me creyó. Al fin y al cabo, todos sabían que la princesa, que había sido encontrada en el campo, estaba perdidamente enamorada del joven marqués. Incapaz de obligar al joven marqués a casarse con ella, mató a la mujer que amaba por odio. Y ahora Shinsuji hacía esta pregunta solo para encontrar una excusa para apretar la daga. Sus manos temblaban violentamente. Tanto que incluso yo podía sentirlo. Sin embargo, este hombre, que ya me había roto las extremidades y me había torturado de todas las maneras posibles, jamás había mostrado la más mínima piedad. Así que le sonreí a Shinsuji de nuevo. Shinsuji, ¿de qué tienes miedo? Ahora que es el gran tutor de la nueva dinastía, matar a una princesa no querida de la dinastía anterior es pan comido. Y todo esto es solo su preparación para vengar a Sujin. Shinsuji apretó los labios con fuerza y de repente me soltó la mano. Me dejó caer en la pila de cadáveres y volvió a quedar inexpresivo. Sur-chan. Shinsuji me llamó, mirándome desde arriba. De lo que más me arrepiento es de haberte salvado en aquel entonces. Morí, pero sentí que no estaba completamente muerto. Así que vi regresar a Shinsuji y prendí fuego a la mansión de mi antigua princesa. Todos elogiaron a Shinsuji por su noble sacrificio, afirmando que los restos de la dinastía anterior merecían morir. Shinsuji mantuvo la calma durante todo el proceso, hasta que vio a la emperatriz junto al nuevo emperador. Sujin, el hermano de Beiji, quien había resucitado, lo llamó con la misma cercanía que antes. Shinsuji la miró fijamente, incapaz de apartar la mirada por un buen rato. Escuché a Sujin explicarle a Shinsuji con tono de disculpa, diciendo que el ex emperador era depravado y tiránico, dejando al pueblo en una situación desesperada. No le quedó más remedio que incriminar a Shinsuji. Después de todo, era un hombre de gran talento, y el nuevo emperador ya tenía la intención de reclutarlo. Pero la familia Shin había sido conde hereditario durante generaciones. ¿Cómo pudieron traicionar a su país tan fácilmente? Así que ella provocó el incendio. Todo esto es culpa mía, hermano Beiji. Sujin apretó con fuerza la mano de Shinsuji, sus ojos almendrados se llenaron de lágrimas, luciendo lastimosamente encantador. Lo que sea que el hermano Beiji quiera en el futuro, te lo compensaré. Las palabras tenían un matiz de ambigüedad. Observé a Shinsuji guardar silencio durante un buen rato. Tras un momento, respondió con voz ronca, de acuerdo. Sujin sonrió de inmediato y dijo con voz dulce, el hermano Beiji es muy amable. El hermano Beiji era realmente amable. No pude evitar pensar. Así que Shinsuji amaba de verdad a Sujin. Siempre había detestado el engaño. Una vez lo engañé en su cumpleaños, solo para darle una sorpresa. Pero ese día, Shinsuji tenía una expresión fría, así que ni siquiera le di su regalo de cumpleaños. Resultó que Shinsuji podía ceder. Pero no por mí. Debería haber muerto. Pero cuando abrí los ojos, yacía sobre esa pila de cadáveres. El hedor de los cadáveres en descomposición se mezcló con el olor a sangre, abrumándome por un instante. Ahora me había convertido en la mendiga. 19 años otra vez, no la princesa Chirong en la que me convertí después.
Sir yo de lo que más me arrepiento es de haberte salvado entonces. La voz de Shinsuji, aún cargada de odio, resonó en mis oídos. Así que me tomé un momento para recomponerme, aguanté el dolor en todo el cuerpo y salí a rastras de la pila de cadáveres. Ahora que había escapado por mi cuenta, no le debía nada a Shinsuji. En realidad, le tenía mucho miedo al dolor, pero parecía que lo había sentido desde siempre. Las regiones del norte estaban sumidas en una guerra interminable, y se desató un gran desastre que provocó el alzamiento de bandidos. El viejo sirviente que me había cuidado me escondió en este montón de cadáveres antes de morir. ¿Pero quién habría pensado que los bandidos serían tan cautelosos? ¿Querían reducir los cuerpos a cenizas? En mi vida anterior entré en pánico y huí, solo para ser descubierto por los bandidos. Fue Shinsuji quien me salvó. Me salvó, pero al final me mató. Solo quería vivir. Así que apreté los dientes y me arrastré con cuidado sobre un cadáver tras otro. Pero mi suerte fue realmente terrible. Escapé de los bandidos y evité Shinsuji, solo para encontrarme con Jian Xiaobai, su enemigo acérrimo y uno de los alborotadores más conocidos de la capital. De hecho, hay un gatito asqueroso escondido aquí. El joven, con su elegante túnica, estaba sentado a lomos de su caballo, mirándome con una sonrisa burlona, jugando con su látigo. Pero en cuanto vi a Jian Xiaobai, una voz familiar y a la vez desconocida resonó de repente. Al menos es una niña. Debes enterrarla como es debido y no tratarla con irrespeto. El joven general se quitó su manto carmesí y cubrió mi cuerpo maltrecho. Me construyó una tumba, dándome un lugar donde descansar en paz. Esa fue la escena después de mi muerte. En aquel entonces por Shinsuji, le causé muchísimos problemas a Jian Xiaobai. Sin embargo, al final, fue este hombre quien me dejó con la última pizca de dignidad. Así que pensé que quizás había tenido suerte después de todo, por haber conocido a Jian Xiaobai. Tienes el coraje de un gatito. No sirve de nada. Al verme mirándolo en estado de shock, Jian Xiaobai pareció pensar que estaba asustado. Así que levantó su látigo para asustarme. Pero había una bolsa de plata a mis pies. Toma el dinero y apártate de mi camino. El dolor en todo el cuerpo me impedía mantenerme en pie. Así que decidí arriesgarme. Una esquina de la capa roja brillante que colgaba del lomo del caballo me llamó la atención y la agarré con fuerza. Jian Xiaobai bajó el látigo instintivamente. Sálvame, por favor. Mi voz era ronca y apenas audible. Solo me quedaban fuerzas para decir esas palabras. Pero deseaba con todas mis fuerzas vivir. Antes de perder el conocimiento, oí débilmente a Jian Xiaobai rugir de ira. Estos son los 1000 taels de plata que gasté en comprar. ¿1000 taels de plata? Lo habían engañado. Esta tela no valía tanto. No pude evitar pensar en ello durante mis días. Jian Xiaobai me había recogido y me había traído de vuelta. Según sus palabras, había ensuciado la ropa que había comprado por 1000 taels de plata. Tuve que compensarlo. Así me convertí en una simple sirvienta a su servicio. Pero lo más importante era que Jian Xiaobai sospechaba que tenía una conexión con Shinsuji. Se decía que llovió a cántaros ese día. El joven marqués Shin Shaohou, habitualmente arrogante, ignoró el barro y la suciedad, arrodillándose medio encorvado sobre la pila de cadáveres, cavando hasta que sus manos quedaron cubiertas de sangre. Incluso disparó y mató personalmente a aquellos bandidos. Todo por encontrar a un mendigo. Mientras Jian Xiaobai me contaba esto, no pudo evitar acariciarse la barbilla y observarme de pies a cabeza. Luego preguntó directamente: ¿te buscaba? Aunque me lo preguntó, su tono era firme. Al fin y al cabo, yo era el único que sobrevivió en ese montón de cadáveres. Pero no lo admitiría. Solo sonreí débilmente con la patética confianza de un cerdo que no teme al agua hirviendo, no sé. Jian Xiaobai resopló con desdén. Pero no insistió. Me convertí en su guardaespaldas porque descubrí que el sueldo de un guardaespaldas era más alto que el de una criada. Y necesitaba pagar mis deudas. Jian Xiaobai no creía que pudiera luchar. En sus palabras, una persona tan pequeña como un gato sería arrastrada por el viento. Como mucho podrías golpear a alguien en el pecho o patearle la pantorrilla. Probablemente ni siquiera te atreverías a matar un pollo.
Hasta que inmovilicé a Jian Xiaobai contra el suelo, le puse una espada en el cuello y le dije con seriedad, soy muy bueno peleando. Contratarme no será una pérdida para ti. Así que Jian Xiaobai se quedó tirado en el suelo, preguntándose el sentido de la vida. De hecho, en mi vida anterior, después de que Shinsuji me recogiera, se descubrió que tenía talento para las artes marciales. Shinsuji también dijo que sería un arma muy útil. Si el Palacio Imperial no me hubiera reconocido después, probablemente me habrían entrenado como guardia secreto en la mansión del marqués. No soy muy inteligente. Tengo dificultades para leer y escribir, y no se me da bien la costura, pero me dediqué con ahínco a aprender artes marciales. En aquel entonces, quería proteger a Shinsuji, pero Shinsuji quería que yo protegiera a alguien más. Miré el cuchillo en mi mano y me sentí un poco aturdido, pero no pude evitar pensar con optimismo que las cosas iban bastante bien ahora. Al menos ahora puedo elegir a quien quiero proteger. Jian Xiaobai se puso de pie, murmurando maldiciones en voz baja. No podía vencerme, así que solo podía confiar en su estatus para intimidarme. ¿Dónde se fue toda la comida que te di? Llevas aquí tanto tiempo y sigues flacucho como un gato. La gente pensaría que te he estado maltratando. Antes de que pudiera terminar, Jian Xiaobai entrecerró los ojos y se levantó de un salto. Entonces exclamó con fingida indignación, admítelo. Solo intentas que la gente piense que te estoy maltratando. Mírate, actúas como un muñeco de madera, pero por dentro estás lleno de trucos y maquinaciones. Parpadeé un par de veces antes de comprender por fin la línea de pensamiento de Jian Xiaobai, así que le expliqué con seriedad. No, es porque no puedo subir de peso. Lo he explicado muchas veces, pero nadie me cree. Aún así, quiero decirlo y sí. Jian Xiaobai se quedó paralizado. Era alguien acostumbrado a hablar sin pensar. Probablemente no esperaba que alguien se justificara por algo que decía sin pensar. Jian Xiaobai hizo una pausa. Su expresión se complicó. ¿Me crees? Asentí y luego negué con la cabeza, quizás por la deuda que tenía con el de mi vida anterior. Subconscientemente no quería que Jian Xiaobai me malinterpretara. Entonces Jian Xiaobai me miró, se rascó la cabeza, suspiró profundamente y parecía un poco preocupado. Esto es malo. ¿Cómo terminé con semejante tonto? Lo corregí. Simplemente no me gusta mentir. Jian Xiaobai asintió al azar, indicando que entendía. Pero desde entonces mi comida siempre tuvo un ligero sabor amargo a medicina. No entendía de medicina, pero en mi vida anterior había oído en el palacio que algunas familias prominentes les daban medicinas a sus guardias para controlarlos. Supongo que Jian Xiaobai tampoco confía en mí. No me molestó demasiado. Bueno, quizá un poco. Pero no me atreví a decepcionarme demasiado. Hasta que después de un tiempo noté que mi cuerpo no mostraba signos de enfermedad. Incluso rara vez me resfriaba. Fui a preguntarle a Jian Xiaobai, ¿todavía te atreves a preguntar? Jian Xiaobai fingió no oírme al principio. Pero después de que le pregunté repetidamente, no pudo evitar mirarme con enojo. Entonces apartó la mirada con disgusto. Mi preciada medicina podría convertir a un perro en un cerdo. Pero tú, después de tanto tiempo de comer, sigues tan flaco como un mendigo. Dijo la última frase muy bajito. Pero tengo buen oído. Así que lo entendí. Oh. Así que esas hierbas eran para nutrir mi cuerpo. Me mordí el labio y le dije a Jian Xiaobai con seriedad, esas hierbas son un desperdicio para mí. Solo quería encontrar la manera de recompensar la bondad de Jian Xiaobai. Pero parece que solo estoy acumulando más deudas. No quiero volver a ese palacio despiadado. Pero no tenía dinero para devolver las hierbas. Jian Xiaobai no quería oír eso. Así que me fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir? ¿Un desperdicio? Cuando te encontré siempre estabas enfermo. Ahora puedes luchar contra 4 de mis guardias tú solo. Esto demuestra que soy un buen amo. Regresa y diles a mis padres que soy un hombre capaz. No dije ni una palabra. Pero estaba pensando en cómo podría pagar esta deuda. Jian Xiaobai probablemente adivinó lo que estaba pensando. Así que se burló. No pensarás que soy un tonto, ¿verdad?
Miré a Jian Xiaobai y asentí. Este joven amo de la familia Jian era famoso en todo Yongzhou por ser un ingenuo. Por ejemplo, la capa que compró por 1000 cuentos de plata fue hecha por un bordador pobre y desconocido que ni siquiera podía pagar los honorarios del médico. Jian Xiaobai estaba tan enojado que se rió. Ni siquiera puedes mentir sobre maldecir a tu amo en tu corazón. Eres un pedazo de madera. Aunque me regañaba, sus ojos estaban llenos de risa. Hasta que añadí que mi vida no vale mucho. Esa plata podría comprar a mucha gente como yo. En mi vida anterior, Shinsuji me había llevado de vuelta y buscó un médico para que me examinara. Así que sabía que había gastado mucho. Quería vivir, pero no podía deberle demasiado a nadie. Cuando lo que debes supera lo que puedes pagar, vivir se convierte en un lujo. Sobre todo porque la bondad de Shinsuji hacia mí tenía un precio, ya se habían aprovechado de mí. Entonces vi cómo la sonrisa se desvanecía del rostro de Jian Xiaobai. Tras un instante se mordió la comisura de los labios. En tono burlón susurró, por eso odio este mundo que trata la vida humana como si fuera hierba. Este mundo es sin duda un lugar donde la vida humana es tan insignificante como la hierba. Las masacres abundan y la vida es lo menos valioso. Observé a Jian Xiaobai en silencio, sintiendo que había en él una bondad que no encajaba en este mundo. Esto no era bueno, pero no importaba. Protegería a Jian Xiaobai pase lo que pasara. Él no se atrevía a matar, así que yo mataría por él. Jian Xiaobai no tenía intención de esperar mi respuesta. Pensó un momento, luego sonrió de repente y dijo, ya que estás tan ansioso por pagar tu deuda, ayúdame con algo. De acuerdo. Acepté sin dudarlo. Jian Xiaobai recuperó su habitual despreocupación. La pesadez momentánea que había sentido antes parecía producto de mi imaginación. Jian Xiaobai había venido a Yongzhou a visitar a su abuelo materno. Se encontró con Xin Sueji de regreso a la capital. Los dos grupos se cruzaron y debería haberlo evitado. Pero entonces soldados dispersos bloquearon el paso y asesinos vestidos de negro nos interceptaron. Jian Xiaobai maldijo, debe ser ese sinvergüenza de Xin Sueji quien los trajo aquí. Jian Xiaobai creía firmemente que era querido por todos, y nadie en la capital ni en Yongzhou se atrevería a hacerle daño. Me dijo que me quedara en el carruaje y no me moviera, diciendo que no era apropiado que una chica se involucrara en una pelea. No dije ni una palabra, pero apreté el cuchillo con fuerza. El enemigo estaba claramente bien preparado. Jian Xiaobai maldijo a Xin Sueji mientras corría a salvarlo. Una espada larga se dirigió hacia él. Xin Sueji, quien estaba protegido por Jian Xiaobai, lo vio claramente pero permaneció allí indiferente sin decir una palabra para advertirle, hasta que me puse frente a él. La espada larga le atravesó el hombro pero le corté la cabeza al bandido. Este era el método más simple y efectivo, pero aún así la sangre salpicó la ropa de Jian Xiaobai. Escuché que este atuendo era bastante caro. Observé la expresión repentinamente ensombrecida de Jian Xiaobai e instintivamente encogí el cuello, tartamudeando, en realidad intentaba protegerte. ¿Quién te enseñó a usar un método tan imprudente para proteger a los demás? ¿Uno que te perjudica tanto a ti como al enemigo? Jian Xiaobai me arrastró hacia atrás, con la voz casi rechinando los dientes. Parecía querer decir algo más, pero fue interrumpido por la voz apremiante de Xin Sueji. ¡Ah, qué mal! La voz de Xin Sueji temblaba mientras me miraba fijamente. Había un atisbo de alegría por haber recibido algo a cambio. Xin Sueji rara vez mostraba emociones tan crudas delante de mí. En el fondo albergaba la arrogancia de un noble, aunque solía disimularla bien. Para él, yo solo era un mendigo al que había rescatado de la muerte, así que Xin Sueji siempre había sido tacaño con su confianza en mí. Pero ahora, Xin Sueji estaba justo frente a mí. Tenía los ojos rojos y luchaba por contener sus emociones. Te encontré. No ocultó en absoluto su inusual comportamiento. El joven y distante marqués de Xin no debería haberse esforzado por encontrar a un mendigo en las afueras de Yongzhou. El caballero alabado por todos en la capital no debería haber hecho la vista gorda cuando su salvador estaba en peligro. Solo Xin Taifu, quien más tarde sufrió la humillación y se convirtió en yerno del emperador, ayudó al nuevo emperador a derrocar a la antigua dinastía. De repente recordé la respuesta de Xin Sueji a Su Yan, bien.
Así que instintivamente retrocedí medio paso, solo para ser bloqueado por Jian Xiaobai. El cuerpo de Xin Sueji se tensó por un momento. Si quieres reconocer nuestra relación, podemos hablarlo más tarde. Jian Xiaobai me interrumpió de repente con una expresión inusualmente fría. Me condujo hacia el carruaje apartando bruscamente a Xin Sueji, que bloqueaba el paso, y añadió con indiferencia: ¿qué clase de rencor tienes? Bloqueando el paso así, la gente podría pensar que el joven está obstruyendo el paso a propósito, castigando a la joven para hacerla sufrir más. Su tono era casual e indiferente. Pero cuando miré a Jian Xiaobai, lo vi apretando los labios con fuerza, con una crueldad nunca antes vista en sus ojos. Por un instante sentí como si estuviera viendo al joven general invencible que algún día dominaría el campo de batalla. Xin Sueji perdió el equilibrio. No supe qué palabra de Jian Xiaobai había dicho que me había tocado la fibra sensible. Su rostro palideció de repente, luciendo más pálido y débil que yo, herido. Me miró fijamente con los labios ligeramente temblorosos, antes de hablar en voz muy baja. No lo hice, pero sus palabras no me convencieron. No pude evitar mirar a Xin Sueji, pensando que era bueno fingiendo. Era evidente que me despreciaba, pero ahora fingía estar muy preocupado por mí. ¿Pero por qué había venido a buscarme? No le debía nada. ¿Te has fijado en ese chico de rostro bello?, exclamó Jian Xiaobai de repente, con una mueca de desprecio. Tu gusto es realmente pésimo. Al verme mirarlo confundida, Jian Xiaobai se irritó aún más y se frotó la frente antes de empujarme al carruaje. Me gruñó: ya lo arreglaré contigo más tarde, antes de subir. Lo vi mirarse fijamente, sonreír con satisfacción y susurrar: ese cuerpecito flacucho suyo se desmayaría con un solo puñetazo mío. Me pregunto qué le ves, eres un imbécil ignorante. Su tono era cruel. No me gustaba nada Xin Sueji. Me susurré a mí mismo: solo quería sobrevivir. Xin Sueji dijo que mi madre lo había enviado a buscarme. Su comportamiento al verme por primera vez me pareció un error. Se recompuso y me sonrió con dulzura: Aya, estoy aquí para llevarte a casa. Miré a Xin Sueji y recordé vagamente lo que había pasado en mi vida anterior. Había estado esperando esas palabras. Me quedé en la mansión Xin durante 1 año y medio antes de ser admitido en el Palacio Imperial. Pero simplemente había demasiados príncipes y princesas en el palacio. Y yo era el más discreto. El palacio era un lugar donde la gente era devorada, y la mansión de la princesa era fría y desolada. No dejaba de pensar en cuándo vendría Xin Sueji a buscarme, pero esperé mucho tiempo. Solo para que Xin Sueji irrumpiera en la mansión de mi princesa con una espada, con los ojos desorbitados mientras preguntaba: ¿por qué mataste a Ayu? Ese día, casi muero a manos de alguien incapaz de luchar. No tenía hogar y ansiaba que alguien viniera a buscarme. Jian Xiaobai no dijo ni una palabra. Para ser precisos, desde el día en que me lesioné, Jian Xiaobai no me había dirigido la palabra. Pero ahora su silencio me hizo entrar en pánico. Así que instintivamente agarré la manga de Jian Xiaobai, igual que el día que nos conocimos, agarré la esquina de su capa y la sujeté con fuerza. Le pregunté con la mirada perdida: ¿ya no me quieres? Las palabras salieron, pero me parecieron inapropiadas. Así que me lamí los labios secos y añadí apresuradamente: todavía te debo la plata, y están esas hierbas, y también está aquello que me pediste que hiciera antes y que aún no he terminado. Mi voz se suavizó al hablar, y de repente me di cuenta de algo. Aunque quería compensar a Jian Xiaobai, parecía que no había sido más que una carga para él todo este tiempo. Jian Xiaobai me miró con la mirada perdida. Después de un momento se dio la vuelta y murmuró algo en voz baja, y no pudo evitar levantar el brazo para cubrirse los ojos. Eres un testarudo. Jian Xiaobai habló en voz muy baja, pero aún así lo escuché. Vi cómo las puntas de sus orejas, ocultas bajo su pelo negro, se enrojecían gradualmente. Luego fingió toser con indiferencia. No quiere ir contigo. Su expresión tenía un dejo de orgullo. Pensé que Xin Sueji insistiría un poco más, pero este hombre solo miró fijamente mi mano tirando de la manga de Jian Xiaobai, mientras la luz en sus ojos se desvanecía poco a poco. Finalmente dijo con voz ronca: de acuerdo. Esto era completamente impropio de la naturaleza de Xin Sueji.
Instintivamente sentí que Shinsuji no se rendiría tan fácilmente. Después de todo, necesitaba una recompensa por encontrar el linaje real. El marqués Sin era conocido por favorecer a sus concubinas y destruir a sus esposas. Aunque Shinsuji era solo un marqués menor, muchos ojos en la mansión, tanto abiertos como ocultos, lo observaban de cerca. En su vida anterior, Shinsuji había usado esta recompensa para asegurar su posición y casi se casó con la mujer que amaba. Ahora que tenía otra oportunidad, sería aún más hábil. Así que me puse alerta. Shinsuji notó la cautela en mis ojos. Su cuerpo, que parecía inestable, se tambaleó ligeramente y su rostro palideció, casi fantasmal. Su espalda, normalmente orgullosa y recta, estaba casi encorvada. Tosió con fuerza, pero me dedicó una sonrisa forzada. Mientras seas feliz, eso es todo lo que importa. Pero tenía los ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. Shinsuji había enfermado. Jian Xiaobai no quería ir con él, pero Shinsuji insistió en seguirlo a pesar de estar enfermo. Al final, fue su asistente quien vino a preguntarle a Jian Xiaobai. Jian Xiaobai sabía que era para mí, así que envió a alguien a pedirme mi opinión. Este hombre seguía enojado conmigo, incluso recurriendo a otros para hablar. Lo pensé y aproveché para acercarme a él durante un descanso. Empecé con una sinceridad, me equivoqué. Jian Xiaobai sonrió sin ninguna calidez. Es raro. ¿Por fin te diste cuenta del pecado que cometiste alrededor del mediodía de hace 4 días? Tarde me di cuenta de que se refería a cuando me lastimé. Así que me toqué el hombro que aún me dolía, y dije en voz baja, ¿qué tienes que decir? No debí haberme dejado lastimar. Entonces Jian Xiaobai suspiró profundamente. Olvídalo, murmuró para sí. ¿Por qué debería enojarme con un trozo de madera? Jian Xiaobai se estiró perezosamente. Se apoyó en el árbol, ladeó la cabeza y me sonrió. Luego dijo, pero siempre tengo una manera de hacer que este trozo de madera florezca. La madera no florece, quise discutir. Pero en ese momento creí en las palabras de Jian Xiaobai. Así que le pregunté, ¿eres tan amable con todos? Durante el tiempo que estuve con Jian Xiaobai, noté que era diferente a la gente de Kioto. Parecía llevarse bien con todos, ya fueran eruditos, agricultores, comerciantes o incluso mendigos. Podía entablar conversación con ellos. Jian Xiaobai se quedó atónito ante mi pregunta. Fingió pensar un momento. Luego, por supuesto, arrugó el ceño. Si no, ¿por qué crees que tengo amigos por todo el mundo? Hay que dar para recibir. Dijo eso. Pero en ese momento sentí una profunda y dolorosa soledad que emanaba de Jian Xiaobai. Era una soledad que lo diferenciaba de los demás. ¡Qué extraño! Pero cambió de tema rápidamente, madera. De repente extraño mi casa. ¿Tu casa en Kioto? Jian Xiaobai hizo una pausa y luego sonrió, claro. Pero presentí que mentía. El día que nos despedimos, Shinsuji vino a buscarme. Arang. Me llamó y tosió con fuerza. Estaba muy enfermo y en su pálido rostro aparecieron 2 manchas rojas y enfermizas. Después de llamarme, Shinsuji no dijo nada. Simplemente me miró en silencio con una mirada expectante muy fácil de percibir. El cuerpo de Shinsuji había quedado destrozado por los asuntos sucios de la mansión del marqués. Encontró a alguien que curara mi cuerpo, así que también pensé en una forma de eliminar el veneno de su cuerpo. Una vez escalé un acantilado para recogerle una hierba medicinal, rompiéndome el brazo en el intento. Aún así, se la entregué con gran entusiasmo. Pero en ese momento Shinsuji me culpó por no haber seguido a Suyun, alegando que era mi culpa que se hubiera lastimado durante ese periodo. Más tarde Suyun tomó la hierba que, según se decía, revivía a los muertos y restauraba la carne de los huesos, a pesar de que solo había sufrido heridas superficiales leves. Shinsuji amaba profundamente a Suyun. Pensé para mí mismo, y luego pasé junto a Shinsuji sin cambiar de expresión. Quien solo quería sobrevivir no podía sostener el cuchillo destinado a la venganza. La afilada hoja cortó la piel de Shinsuji, la sangre roja y cegadora. Recuperé la consciencia e instintivamente intenté retirar el cuchillo. Pero Shinsuji agarró la hoja y se la clavó lentamente en el hombro izquierdo.
Su rostro, ya pálido, palideció. Fue porque te encontró primero. Shinsuji sonreía con claridad, pero su expresión parecía estar al borde de las lágrimas. Luchó por contener el temblor en su voz, pero yo también fui a buscarte ese día. Quería llevar a Ayo a casa, le prometí que la traería de vuelta. Pero no pude encontrarla. Busqué durante mucho tiempo. Incluso maté a esa gente, pero nadie sabía dónde estaba mi Ayu. Shinsuji parecía estar en trance. Se acercó a mí agarrando con fuerza el cuchillo, mientras la sangre goteaba. Solté el cuchillo sin expresión alguna y retrocedí unos pasos para esquivar su mano extendida. Shinsuji se quedó paralizado. Después de un momento me preguntó con una voz que denotaba dolor, pero también confusión. Ayu, ¿por qué no me esperaste? La pregunta estaba formulada de forma extraña. Así que miré a Shinsuji. Fuiste tú quien me dijo que lo que más lamentabas era haberme salvado en aquel entonces. Por eso arriesgué mi vida para salir de ese montón de cadáveres por mi cuenta. Shinsuji, no te debo nada. Shinsuji abrió la boca y se esforzó por pronunciar las palabras. Lo siento. Negué con la cabeza. En realidad, no tienes que comportarte así delante de mí. No estaba muerta en ese entonces. Vi a Sujin y escuché lo que te dijo. Puede que te haya engañado, pero la perdonaste. Shinsuji probablemente no esperaba que yo tuviera una experiencia así. Su respiración se volvió más pesada, pero la luz en sus ojos comenzó a parpadear, casi con urgencia. Preguntó, ¿qué pasó después? ¿Viste lo que pasó después? En realidad, ¿por qué hubo un después? Lo interrumpí, confundido. No es suficiente. Quemaste la mansión de mi princesa, te convertiste en el venerado ministro Shin, y Sujin ahora es la emperatriz. ¿Quién te compensará en todo sentido? Esto es lo que vi. Entonces la luz se atenuó poco a poco, casi hasta el punto de la muerte. ¿Así que este es mi castigo? ¡Qué cruel, qué cruel! Shinsuji lloró. Su voz se quebró por la emoción. Alguien me llamaba a lo lejos. Miré a Shinsuji, que apenas se sostenía en pie, y luego pensé un momento y dije, en realidad, quería matarte, pero me da más miedo morir. No sabía si Shinsuji me había oído. Porque simplemente agachaba la cabeza, torturándose clavándose el cuchillo en el hombro izquierdo, y luego me miró y sonrió. Ao también está herido, así que somos más compatibles. Parecía susurrar, estoy encantado contigo. Pero sentí que Shinsuji se había vuelto loco. Jian Shibai me llevó de vuelta a la mansión del general. En realidad, confesarme a Shinsuji no fue prudente. Pero me di por vencido y pensé que si de todas formas me llevaban de vuelta al palacio, mejor dejarle la recompensa a Jian Shibai. Quizás podría saldar algunas de mis deudas. Pero esperé día tras día en la mansión del general. Nadie del palacio acudió. Pero oí que el joven marqués de la familia Shin había roto su relación con la chica que admiraba desde hacía tanto tiempo. También oí que el joven del que había estado enamorada fue acusado de traición. Si hubiera tenido otra oportunidad, Shinsuji habría empujado a Sujin a la muerte. Oí que la señorita Su mendigó fuera de la mansión del marqués durante mucho tiempo. Pero Shinsuji ni siquiera la miró. Cuando Jian Shibai dijo esto, no pudo evitar mirarme. Luego me sermoneó, cabeza de palo, tienes que ser más perspicaz al elegir un hombre en el futuro. No te fijes solo en su belleza. Tienes que considerar su personalidad, carácter, físico, todo. Asentí lentamente pensando que Jian Shibai tenía toda la razón. No me di cuenta de lo impactantes que eran sus palabras para una mujer común y corriente. Lo que dijera Jian Shibai, lo creía. Y sin duda, eso lo hizo muy feliz. Hasta que la voz furiosa de la segunda hermana mayor de Jian resonó de repente, «¿In-que estás corrompiendo a Azou otra vez?» «In-que» era el apodo de infancia de Jian Shibai. Se decía que cuando nació era tan pequeño como un gorrión y excepcionalmente frágil, y estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones. Quizás inspirada por el dicho popular de que un hombre humilde trae buena fortuna, la esposa del general lo había llamado In-que durante años, con la esperanza de que sobreviviera. Cuando Jian Shibai escuchó su nombre de la infancia, se puso furioso y gritó, «Te dije que no me llamarás así nunca más».
Jian Sibai sintió que el nombre era demasiado femenino, y no le sentaba bien a su atractivo y robusto aspecto. Jianer, su hermana mayor, se burló o le torció la oreja a Jian Sibai, luego se volvió hacia mí y dijo, siempre has sido un sabelotodo. Solo escúchame y no sigas su mal ejemplo. Miré a Jian Sibai, que hacía una mueca pero claramente sonreía, y asentí. Pero cuando Jianer si no me veía, le dije en silencio a Jian Sibai, lo sé. Entonces Jianer si me dio una palmadita en la cabeza y me elogió. Azhou es muy obediente. Jian Sibai estaba encantado. La gente de la mansión del general me trató muy bien. Supongo que Jian Sibai debió haber dicho o hecho algo. Pero Jian Sibai dijo que no. Preguntó por qué no puede ser simplemente porque eres buena persona. Su padre dijo que tienes un talento natural para las artes marciales y que tienes los pies en la tierra, lo que te convierte en una joya excepcional. Su madre dijo que eres obediente y sabes escuchar. No encuentra a nadie con quien hablar en la mansión, pero tú eres el único que la escucha atentamente. Desde que llegaste a la mansión, su madre está mucho más feliz. Su segunda hermana también dijo que si tuviera una hija, querría que fuera como tú. Entonces, cabeza de palo, ¿por qué no puede ser porque te lo mereces? No respondí, pero pensé, si de verdad soy tan buena, ¿por qué no le caí bien a nadie en mi vida anterior? No. Quizás sí. La hermana mayor de Jian Sibai, la actual emperatriz Jian. Ella fue la única que me protegió en el palacio. Fue ella quien me dijo, pequeña Ayu, si puedes escapar, huye de este palacio que se devora a sí misma. Pero ni yo ni la emperatriz Jian conseguimos escapar. La otrora orgullosa hija de la mansión de un general murió en ese sucio harén. Murió bajo una falsa acusación. La familia Jian fue acusada de traición, y Jian Guifei fue acusado de corromper el harén. Más tarde se retiraron los cargos contra la familia Jian. El emperador derramó algunas lágrimas, otorgó diversos títulos y recompensas, y el asunto quedó en el olvido. Al pensar en esto me quedé paralizado al instante. Las cosas de mi vida anterior, que por alguna razón había olvidado, volvieron a mi mente, y me sentí como si me hubieran sumergido en una bodega de hielo. En ese momento Jian Sibai me miró y dijo, mi hermana mayor no puede salir del palacio. Así que mandó enviar algunas baratijas y telas a la mansión. Ya los trajeron a mi patio. Déjame llevarte. Jian Sibai. De repente agarré el brazo de Jian Sibai, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Tenía miedo de que si decía esas palabras, me trataran como a un demonio. Una vez vi a un aldeano que supuestamente había resucitado siendo arrastrado y quemado vivo. Pero en realidad, la supuesta resurrección fue simplemente un diagnóstico erróneo del médico. ¿Qué pasa? Jian Sibai giró la cabeza para mirarme, con la mirada tan tranquila como siempre. Así que de repente me quedé en silencio. Me dije a mí mismo que era Jian Sibai, quien tanto había hecho por mí. Esta era la mansión del general, que había sido tan amable conmigo. Así que me oí hablar con voz ronca. Yo una vez tuve un sueño. Aún no me atrevía a decirle a Jian Sibai que yo era quien había resucitado. Solo podía inventar un sueño y contener mi mente intentando recordar lo que había sucedido ese año. Todo comenzó cuando uno de los subordinados del general Jian desertó y acusó falsamente a la mansión del general de conspirar con el enemigo y traicionar al país. La emperatriz Jian gozaba del gran favor del emperador, y el general Jian, quien comandaba un gran ejército y gozaba del apoyo popular, se había convertido en una espina clavada para quienes ostentaban el poder. La mansión del general estaba destinada a derrumbarse. Esto me lo contó una enfermera anciana que se encontraba en su lecho de muerte. Shinji ató personalmente a ese oficial y lo llevó allí. En ese momento fui a ver a Shinji y lo vi de lejos. Ese hombre tiene una cicatriz en la mejilla izquierda y un gran lunar negro en la barbilla. Su apellido es Jian. Intenté describir el supuesto sueño con más detalle. También había una criada llamada Lian Xin al lado de Jian Guifei. No era buena persona. Era confidente de la emperatriz y luego acusó falsamente a Jian Guifei de. Antes de terminar, me detuve de repente. Sentí que había hablado demasiado, y que ya no parecía un sueño. Así que me mordí el labio y miré con cautela a Jian Sibai, aunque solo fuera un sueño.
Siento que está a punto de suceder. Me temblaba un poco la voz. No sabía si Jian Xiubai me creería. Así que empecé a pensar desesperadamente en qué haría si Jian Xiubai no me creía y cómo resolvería la futura crisis. Lo entiendo. Pero Jian Xiubai solo tarareó en respuesta y luego levantó la mano para acariciarme la cabeza. Investigaré a esta gente. Quédate en la mansión y espera mis noticias. Esta vez me tocó a mí quedarme desconcertado. ¿Tú me crees? Claro que te creo. Jian Xiubai sonrió de repente y suspiró como si bromeara si no te creyera. ¿Qué tan difícil sería para ti? Esas pocas palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento pensé en lo maravilloso que habría sido haber conocido a Jian Xiubai en mi vida anterior. Él me habría creído y no habría terminado así. ¿Por qué lloras? Jian Xiubai se puso nervioso de repente. Buscó frenéticamente un pañuelo, tartamudeando. Solo bromeaba. Si no te gusta, no lo diré más. Su voz se volvió cada vez más suave. Finalmente Jian Xiubai cerró la boca y sacó la bolsa de bocadillos que llevaba consigo, preguntándome con cautela, ¿quieres un poco? No supe cuándo Jian Xiubai había empezado a llevar dulces. Dijo que los guardias que lo seguían eran delgados y pequeños, e incluso él, como su amo, era menospreciado por su culpa. Asentí, pero mis ojos seguían rojos. No sabía si era por miedo a que me descubrieran o por lo que había dicho Jian Xiubai, pero Jian Xiubai suspiró aliviado. Estaba tumbado en el sillón reclinable con las manos tras la cabeza, observando el cielo en silencio. Cuando terminé de comer, permaneció en la misma posición como un tronco. Me llamó, girando la cabeza para mirarme con una sonrisa. Tengo muchísimas ganas de irme a casa. Ya estás en la mansión del general. Esta no es mi casa. Jian Xiubai sonrió y señaló al cielo. Mi casa está muy lejos. Quizás nunca pueda regresar allí en esta vida. Me quedé atónito y exclamé, ¿podría ser inmortal? Jian Xiubai estaba tan divertido que se cubrió el estómago y rió. Bueno, se podría decir. Inclinó la cabeza. Al fin y al cabo, la gente de donde yo vengo puede volar al cielo y sumergirse en los mares. Para ti somos como inmortales. Somos iguales. Jian Xiubai se levantó. Parecía querer pellizcarme la mejilla, pero entonces recordó algo y curvó los dedos. Al final simplemente se inclinó y me tocó suavemente la cara con el dorso fresco de la mano, como un gesto reconfortante. Me miró con seriedad y susurró, bueno, gatita, no tengas miedo. Jian Xiubai siempre me llamaba gatita, una gatita débil y tímida, pero en realidad extremadamente delicada y de madera. Jian Xiubai desapareció por un tiempo. A su regreso me enteré de que un ayudante del campamento militar había sido decapitado. Lo acusaron de traición con pruebas irrefutables. La situación es un poco complicada con mi hermana mayor. Al fin y al cabo, está relacionada con la emperatriz. Jian Xiubai se pellizcó el puente de la nariz y me consoló. Pero no te preocupes, yo también la vigilaré. Me sentí tranquilo. Madera 1, nos salvaste. Jian Xiubai sonrió con los ojos brillantes. Al ver esto sentí un rubor inusual en mis mejillas. Más tarde volvió a estar ocupado y no quiso llevarme con él. Entonces la hermana del aire Jian me sacó de la mansión para jugar. Entonces vi a Suyan. Era la primera vez que la veía desde mi renacimiento. Los recuerdos de la nueva emperatriz mimada y elegante se desvanecieron poco a poco. La Suyan que veía ahora estaba envuelta en un aura sombría. Cuando me vio, su mirada era fría e inquietante. Pero esta vez no volví con Xin Sueji, así que Suyan no debería haberme reconocido. Por alguna razón, sentí una punzada de ansiedad. Entonces Suyan sonrió de repente. Se quedó allí murmurando en silencio, así que eres tú. Esa noche tuve un sueño. Para ser precisos, no debería haber sido solo un sueño. Vi a Xin Sueji regresar a la pila de cadáveres, buscando frenéticamente mi cuerpo. Buscó durante mucho tiempo con las manos cubiertas de sangre. Sin embargo, no se detuvo, hasta que Suyan vino a buscarlo y le preguntó qué buscaba. Xin Sueji guardó silencio un buen rato.
El joven gran tutor, alto y elegante, tenía manchas de barro en las mangas y sangre goteaba por sus palmas. Nada. Finalmente murmuró después de un rato, creo que perdí algo sin querer. Si se pierde, se pierde. Su-yan suspiró aliviada al oír esto. Quería acercar a Sin-Sueji, pero el aroma que emanaba de su cuerpo la disuadió. Solo pudo sonreír dulcemente y decir, lo que sea que quiera Micro-ji, Allan lo encontrará para ti. Sin-Sueji dijo, de acuerdo. Pero vi claramente el odio creciente, pero reprimido, en sus ojos. ¿A quién odiaba? Más tarde descubrí que Sin-Sueji odiaba a Su-yan. Pero se odiaba aún más a sí mismo. Había calculado cada paso para rebajar a Su-yan de su posición de emperatriz a una prostituta dominada por miles. Entonces, cuando Su-yan, llena de esperanza y esperando su aparición, la sumió cruelmente en la desesperación. Le cortó las extremidades y la encerró en una mazmorra oscura y sin ventanas. Todo lo que Sin-Sueji me había hecho ahora se lo estaba haciendo a Su-yan. Al principio Su-yan le suplicó diciendo que tenía sus razones. Pero luego lo maldijo salvajemente. Se burló de Sin-Sueji, ¿la estás vengando ahora? Pero Sin-Sueji, aunque conspirara contra ti en aquel entonces, ¿no te hace culpable también? Fuiste tú quien siguió las órdenes del emperador perro de encontrarla y enviarla al palacio. Fuiste tú quien la convirtió en su concubina para asegurar tu posición en la mansión del marqués. Sin-Sueji, solo te di un cuchillo. Pero fuiste tú quien la mató. ¿Ahora te atreves a decir que la amabas? Hasta un tonto lo encontraría repugnante. Escuché en silencio y de repente comprendí. Así que Sin-Sueji siempre supo mi verdadera identidad. Con razón me preguntó entonces, ella también me ayudará así en el futuro, ¿verdad? Sin-Sueji permaneció en silencio. Solo al oír la palabra asqueroso, su rostro palideció de repente. Aya no da asco. Murmuró en voz baja, sin saber si hablaba consigo mismo o con alguien más. Ella no sabe nada. Y no dejaré que se entere. Pero ya está muerta. Su-yan gritó. La mataste con tus propias manos. Incluso dejaste su cuerpo sin enterrar. Sí. Sin-Sueji se rió de repente. Bajó la cabeza y habló en voz muy baja. Así que yo tampoco me perdonaré. Sin-Sueji se había vuelto loco. De repente recordé la palabra que le había interrumpido ese día, y me di cuenta demasiado tarde. Así que quería que viera esto. Jian Xiaobai regresó. Hacía poco que no nos veíamos, pero parecía una eternidad. Lo había estado siguiendo de cerca. Hasta que Jian Xiaobai me provocó. Debiste sentir algo por mí, ¿verdad? No dije nada. Solo observé a Jian Xiaobai en silencio. Observé cómo la sonrisa de su rostro se desvanecía poco a poco y un rubor aparecía de repente en sus mejillas quemadas por el sol. Se rascó el pelo y tartamudeó, tú. De verdad me gustas, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, volvió a hablar consigo mismo. En realidad, es normal que te guste. Después de todo, soy guapo, tengo buena personalidad y soy confiable. Hasta un pedazo de madera podría enamorarse de mí. Al final de la frase el tono de Jian Xiaobai tenía un dejo de autosatisfacción, si no fuera porque su rostro se puso aún más rojo. Pero no sabía qué significaba que me gustara a alguien. Así que le pregunté a Jian Xiaobai, ¿qué significa que me guste a alguien? Insiki dijo que estaba enamorado de mí. Una vez fue después de mi muerte. Una vez fue después de mi renacimiento. Pero él me mató. Su fascinación solo me hizo sentir peor. Jian Xiaobai percibió que algo andaba mal y de inmediato se puso nervioso. ¿Alguien te dijo eso? No quería mentirle a Jian Xiaobai. Así que asentí. ¿Qué mocoso se aprovechó de mi ausencia para robarte el cariño? Jian Xiaobai estaba tan furioso que se arremangó y maldijo. Si lo atrapo, lo colgaré en la muralla de la ciudad durante 3 o 4 días. Su expresión era bastante cómica, disipando todas las emociones negativas que había sentido en el sueño. Así que no pude evitar entrecerrar los ojos. ¿Crees que le gustas?, respondió Jian Xiaobai con una carcajada. ¿Qué pienso? Lo pensé detenidamente y negué con la cabeza.
Casi me mata, y luego me dijo que se equivocaba, que de verdad le gustó. Eso no puede ser amor. Jian Xiaobai soltó casi sin poder contenerse, quizá temiendo que no lo entendiera. Añadió, le gustas mucho a Cheng Xin. Ese mocoso nunca se preocupa por nadie más. Aún así se esfuerza por ser tierno y encantador delante de ti, pensando que así te gustará más. Cheng Xin es el hijo de la segunda hermana mayor de Jian Xiaobai. Jian Xiaobai resopló con frialdad, pero no pudo evitar sonreír. Ese día, el esposo de mi segunda hermana mayor trajo pasteles del pabellón del loto para ella y Cheng Xin. Pensó que estaban deliciosos. Así que escondió un trozo en secreto, esperando dártelo. Recordé el día que Cheng Xin me trajo los pasteles, y cómo lloró a mares al abrir con cuidado el pañuelo y encontrarlos aplastados, y no pude evitar sonreír. Mira, hasta los niños saben que si te gusta a alguien, debes guardar los mejores pasteles y buscar la manera de complacer a la persona que te gusta. No existe tal cosa en este mundo como herir a alguien a quien amas por un malentendido o ignorancia. Si te lastiman de alguna manera, entonces no es amor verdadero. Jian Xiaobai se incorporó sobre sus rodillas y me miró fijamente con las cejas y los ojos arqueados. Poco lo haría. Recuerda esto, si nunca has sentido ese afecto, no se puede llamar amor. Miré mi pequeño reflejo en los ojos claros de Jian Xiaobai, viendo ese rostro familiar. No pude evitar sonreír con un gesto de cariño, así que evité su mirada con torpeza y tras un momento, le susurré a Jian Xiaobai, no tengo nombre. Al igual que Jian Xiaobai, casi no sobreviví a mi infancia, pero tuve mucha menos suerte que él. Como nací el día 19 del 12º mes lunar, mi madre me puso casualmente el número 19. Ni siquiera me dio un nombre propio. Ella creía que no viviría mucho, así que no tenía sentido darme un nombre. Más tarde entré en palacio. Era solo una joven traída para servir como medicina humana al emperador, así que no había necesidad de perder el tiempo en un nombre. Así que me llamaron Xiu Xiu. De principio a fin, nunca tuve un nombre propio. Jian Xiaobai se quedó paralizado, aparentemente incapaz de comprender por qué decía esto, hasta que le pregunté con cautela, entonces, Jian Xiaobai, ¿puedes ayudarme a elegir un nombre? Abrió la boca. De hecho, seguí solo. Me parece bien el apellido Jian. Miré a Jian Xiaobai. Mi tono tenía un matiz de esperanza que ni siquiera yo mismo había notado. ¿Está bien? Jian Xiaobai respiró hondo. Se enderezó y bromeó. ¿Seguro? Si usas mi apellido, serás mi persona. Parecía haber recuperado su anterior actitud despreocupada, pero le temblaba un poco la voz. Estaba confundido. ¿No soy tu guardaespaldas? ¿Eso no significa que soy su persona? Eres un pedazo de madera. Jian Xiaobai contuvo la respiración un instante. Luego murmuró una maldición en voz baja. Luego me dio una palmadita en la cabeza y me convenció. De acuerdo, aceptaré el trabajo, pero nombrar a alguien es un asunto serio. Necesito hablarlo con mi padre, mi madre y mi hermana mayor. Después de todo, de ahora en adelante seremos familia. ¿Familia? Se me iluminaron los ojos y sonreí, mordiéndome el labio. Tenía un hogar, y por fin había encontrado a alguien que me llevara a casa, pero aún no había recibido el nombre que Jian Xiaobai había elegido para mí. Un edicto imperial llegó a la mansión del general y me llevaron al palacio. El emperador derramó algunas lágrimas, me apretó la mano y fingió estar desconsolado, diciendo cuánto había sufrido a lo largo de los años. Todo parecía haber vuelto a mi vida anterior, pero era evidente que me había esforzado mucho por evitarlo. Estaba atrapado en el palacio y comencé a beber esas medicinas amargas que eran casi insoportables. El emperador actual estaba obsesionado con la inmortalidad. Temía a la muerte, así que necesitaba un sujeto de prueba para sus elixires. El hechicero dijo que las condiciones para el sujeto de prueba eran estrictas y que debía ser alguien de su linaje. Entre todos los príncipes y princesas del palacio, yo era el único que cumplía los requisitos, así que me llamaron Xiu Xiu. Pero claramente estaba muy cerca de tener mi propio nombre. La emperatriz Jian vino a verme. Se parecía muchísimo a Jian Xiaobai, sobre todo en cómo me alimentaba. Después de todo el esfuerzo que le dediqué a criar a este pequeño, ese cabrón lo arruinó.
La emperatriz Jian me pellizcó la cara, apretó los dientes un momento, luego se ablandó y me convenció. Come un trozo más. Mira qué flaco estás. No sabía nada de la prueba de envenenamiento, solo pensó que no podría adaptarme a la vida en palacio. Me consoló de nuevo. Una vez que la mansión de tu princesa esté lista, enviaré a Inkei para que te haga compañía. Probablemente preocupado por causar problemas, el emperador ordenó que me vigilaran de cerca, e incluso Jiang Yifei solo podía visitarme ocasionalmente. Así que le sonreí y asentí. De acuerdo, espera un poco más. Me dije a mí mismo, una vez que salga del palacio, todo estará bien. Pasé por esto en mi vida anterior, solo necesito aguantarlo un poco más. Al pensarlo, no pude evitar sentir la medicina amarga y difícil de tragar. Ya debería haberme acostumbrado, pero recordé la medicina escondida en la comida. Recordé la bolsa de frutas confitadas que Jian Xiubai siempre llevaba consigo. Pensé, todavía quiero a Jian Xiubai. Lo deseo tanto. Contaba los días para poder salir del palacio. Pero a medida que pasaban los días, el emperador no daba señales de ceder y me permitía ir a la mansión de la princesa. Jiang Yifei también estaba confinado en el salón Suejiang y no podía salir. La cantidad de medicinas que se entregaban cada día era cada vez mayor. El emperador parecía impacientarse cada día. Este cambio repentino me inquietó. No fue hasta que una nueva concubina llamada Sugiren llegó al harén, favorecida por el emperador, que comprendí el origen de mi inquietud. Era Su Yuben. Solo entonces me di cuenta, aunque tarde, de que Su Yuben debía conocer mi verdadera identidad. Después de todo, ella había sido la persona en la que Sinsueji más confiaba. Cuando Suyan vino a verme ese día, me acababan de obligar a beber 2 tazones de medicina, y tenía un dolor insoportable. ¡Qué lástima! Me miró con una pizca de lástima que no pude comprender. Sinsueji no ha venido a verte. Y el joven amo de la mansión del general tampoco puede entrar. Verás, los hombres no son confiables. La gente tiene que confiar en sí misma. Realmente no quería prestarle atención a Suyan, pero tuve que admitir que su última frase fue acertada. Así que rompí el cuenco y le clavé los fragmentos en el pecho. Tengo que confiar en mí mismo. Susurré, así que tendré que vengarme yo mismo. Pero la medicina era dañina para mi cuerpo, así que usé todas mis fuerzas. Pero solo logré herir superficialmente a Suyan y hacerla sangrar un poco. ¡Loca!, gritó de dolor. Los sirvientes del palacio me apartaron rápidamente. Incliné la cabeza para mirar a Suyan, con el cabello despeinado y la apariencia desaliñada, ya no era la figura arrogante que había tenido antes, y de repente me reí. Pensé que era por Jian Xiaobai. Ahora soy mucho más atrevido. Eso es bueno. El palacio era un caos. El emperador enfermó gravemente de repente, y el puesto de príncipe heredero llevaba mucho tiempo vacante. Varios príncipes competían abierta y secretamente por el puesto. Esto era algo que nunca había sucedido en mi vida anterior. Poco después el tercer príncipe obligó al emperador a abdicar. El día del golpe de estado, Sinserji me encontró. Era la primera vez que lo veía desde mi llegada a la capital. El joven marqués, habitualmente digno y correcto, ahora irradiaba una fría intención asesina. Pero al verme su expresión se suavizó de repente, adoptando la familiar sonrisa amable que ya conocía. ¡Ay! Me extendió la mano. Con cuidado, te llevaré. Me quedé allí sentado, observando en silencio a Sinserji. Vi cómo le temblaban los dedos. Luego me llamó de nuevo con un tono incómodo. Este lugar no es seguro, dijo Sinserji con voz ronca, con los ojos enrojecidos. Te llevaré primero. Cuando esto termine, te enviaré de vuelta. Hizo una pausa y pronunció cada palabra con gran dificultad. Puedes ir a donde quieras, pero yo no quiero ir contigo. Negué con la cabeza y dije, Jian Xiaobai dijo que vendría a llevarme a casa. Le creo, así que lo esperaré. Pero claramente fui yo quien te encontró primero. Sinserji dio unos pasos hacia adelante. Su voz se quebró por la emoción. Ang, la gente comete errores. No puedes negarme ni siquiera la oportunidad de compensarte. ¿Verdad? ¿Qué tan cruel sería eso conmigo?
Eso pensé. Lo que Jian Xiaobai dijo antes era razonable. No me haría daño por sus errores. Pero, ¿y si no me encuentra? Sería muy cruel con él. El cuerpo de Sinsergi se puso rígido de repente. Le sonreí de nuevo. No me llames culpable. No me llamo Surión. Tengo mi propio nombre. ¿Nombre? Preguntó Sinsergi en voz baja. Sí, mi nombre es. Me detuve a media frase. Me di cuenta, frustrado, de que antes de entrar al palacio, Jian Xiaobai aún no me había dicho mi nombre. Pero al instante siguiente una voz cargada de risa se apoderó de ella. San Nuan. Su nombre es Jian San Nuan. Jian Xiaobai sí vino a buscarme. Yo solo iba a buscar el antídoto. Pero te me adelantaste. Jian Xiaobai arqueó una ceja y me señaló con la barbilla. ¿Qué haces ahí parado? Ven aquí deprisa. Así que casi me acerqué a él. Pero Sinsergi me apartó. Instintivamente intenté apartar la mano. Pero Sinsergi la sujetó con fuerza. Un error. Se empecinó en llamarme así, mirándome fijamente sin pestañear. ¿Tú tampoco me deseas? Su voz estaba llena de súplica. También tenía heridas en el cuerpo, tan graves que llegaban hasta el hueso. Debería odiar a Sinsergi. Pero en ese momento me dio lástima. Así que pensé un momento y dije, te oí decir que me amas. El cuerpo de Sinsergi se tensó y su agarre en mi mano se aflojó un poco. Continué, pero alguien más me dijo que si ni siquiera yo puedo sentir ese amor, entonces no es real. Me salvaste aunque fuera por tus propios motivos. Pero me dejaste vivir e incluso me enseñaste artes marciales. Al menos durante ese tiempo fui feliz. Pero Sinsergi, aún quiero matarte. Pero no puedes matarlo. Después de todo, ahora es la mano derecha del segundo príncipe. El tercer príncipe obligó al emperador a abdicar y se rebeló. Pero el segundo príncipe salvó al emperador y fue recompensado. Un drama político de gran envergadura. Jian Xiubei se acercó con una sonrisa, agarrando con fuerza la mano de Sinsergi y obligándolo a soltarse. Escuché el sonido de huesos rompiéndose. Sinsergi gimió suavemente y luego su brazo cayó flácidamente. Suspiré con pesar. No importa. Estoy a punto de morir. En ese momento Sinsergi se calmó. Me miró fijamente a los ojos y de repente sonrió. No te ensuciaré las manos. Me sentí un poco perdido otra vez. ¿Por qué iba a morir otra vez? Tomó una flecha destinada al segundo príncipe. La punta de la flecha estaba envenenada. Y no hay antídoto. Jian Xiubei me apretó la mano y me miró, aunque no quiero decirlo. Debo decirte que dio su vida para suplicar por tu paz y felicidad eternas ante el segundo príncipe. Pensé que no dirías eso. Sinsergi se mordió la comisura de la boca. Jian Xiubei se burló. Su mirada desafiante, no soy como tú. Esta vez, Sinsergi guardó silencio. Pero no te lo agradeceré. Me giré para mirar a Sinsergi y susurré, aunque me salvaste también me mataste. Tengo miedo del dolor, pero me has hecho sufrir todo este tiempo. Eso es bueno. Sinsergi tosió con fuerza. Tenía la manga manchada de sangre. Me miró con la mirada perdida y sonrió. ¡Qué bien! Aparté la mirada y tiré de la manga de Jian Xiubei, intentando irme. Le pregunté de nuevo cuál era el antídoto que mencionaste antes. Eres un imbécil. Jian Xiubei me regañó y me entregó una botella de porcelana. Te han hecho pruebas con veneno durante tanto tiempo. Debes haber ingerido mucho. Necesitas el antídoto. Toma, tómalo. Asentí. Contrariamente a mis expectativas, el antídoto no tenía nada de amargo. Era dulce como una pastilla de azúcar. Era lo más dulce que había probado en mucho tiempo. Así que no pude evitar darle otro mordisco. ¿Hay más? Me giré para preguntarle a Jian Xiubei. Pero solo vi un mar rojo. Bajé la vista estupefacto y vi que la botella de porcelana también estaba manchada de sangre roja oscura. Las manchas se mezclaban con el color de la botella, así que no las había notado al principio.
¿Por qué eres tan codicioso? El gato de madera se ha convertido en un pequeño gato glotón. Jian Xiubei seguía riendo, pero la sangre le seguía saliendo por la boca y la nariz. Me quedé allí parado, sintiendo un escalofrío que me recorrió el corazón. Jian Xiubei. Me temblaba la voz y mi vista se nublaba. Le pregunté ¿por qué sangras? Jian Xiubei dijo que era por el calor y la sequedad, que le causaban fiebre. Se limpió la sangre de la cara con brusquedad y me consoló. No es nada. Comeré algo para quitarme el calor y desintoxicarme cuando regrese. Pero el hechicero no te dio un antídoto. Insiki salió de la cámara interior. Miró a Jian Xiubei y bajó la vista. Simplemente lo probó poco a poco antes de reformular el antídoto para ti. Si no hablas, nadie pensará que estás mudo. Jian Xiubei puso los ojos en blanco y luego suavizó el tono mientras me miraba. No llores. No voy a morir. Además, ya preparé el antídoto una vez, puedo prepararlo de nuevo. Intentó secarme las lágrimas, pero al ver su propia mano manchada de sangre, la retiró a regañadientes. Finalmente se tambaleó intentando consolarme. Deja de llorar. Me estás rompiendo el corazón. Pero esta vez, Insiki solo le dirigió a Jian Xiubei una mirada compleja y no dijo ni una palabra. Estás mintiendo. Todo mi cuerpo temblaba. Me clavé las uñas en la palma de la mano para reunir fuerzas y continuar. Si puedes mezclarlo de nuevo, ¿por qué no te lo comiste primero? Jian Xiubei se quedó sin palabras. Después de un momento suspiró con impotencia y sonrió. Normalmente eres tan aburrido. ¿Cómo es que ahora eres tan agudo? Basta. Intenté hablar, pero me interrumpió. Jian Xiubei me tomó de la mano y me guió. Te acompañaré afuera primero. No te preocupes. Las malas acciones duran 1000 años, y no voy a morir pronto. Además he vivido tanto tiempo que ya estoy harto. La última frase, Jian Xiubei susurró muy suavemente. Pero Jian Xiubei me mintió. Lo habían herido con una flecha. Para prepararme el antídoto lo antes posible, incluso aumentó la dosis. Ahora, la herida de flecha como el veneno estaban surtiendo efecto. Al acercarnos a las puertas del palacio, un gran grupo de guardias se abalanzó sobre nosotros. Su número superaba con creces al de Jian Xiubei. Eran los hombres del tercer príncipe. No sabía quién nos había delatado, pero ya no importaba. Nos rodearon, esperando una sola orden. Aunque me resisto, quizá tenga que romper mi promesa. Jian Xiubei jadeó suavemente, pero aún sonreía. Pero al menos ya casi llegamos. Solo necesitas dar ese último paso tú solo. No podía hablar, solo limpiaba la sangre de su cuerpo una y otra vez. Suficiente. Jian Xiubei me tomó la mano, sonriendo. Una niña bonita se está ensuciando. Hablar se le había vuelto extremadamente difícil. Jian Xiubei me empujó suavemente hacia afuera y me persuadió, ve primero. Te buscaré luego. Pero esta vez, no creí las palabras de Jian Xiubei. Probablemente él también notó algo y suspiró profundamente. De acuerdo. No fue en vano haber sido tan amable contigo antes. Esos 1000 cuentos de plata fueron bien gastados. Incluso en ese momento, aún tenía el valor de bromear. Dicen que el alma regresa a su patria. Ya puedo irme a casa. ¿No te alegras por mí? Sabía a qué se refería Jian Xiubei con eso de volver a casa. Así que guardé silencio e intenté levantarlo de nuevo. Quédate y háblame. Jian Xiubei me retuvo mirándome con ojos suplicantes. Un dejo de petulancia en su voz, hacía tanto que no nos veíamos. Ya que no hay nadie, hablemos con propiedad. Había tanta gente alrededor. Aún así, insistió en que no había nadie. Me dolía la nariz y se me quebró la voz. ¿Qué quieres oír? Los ojos de Jian Xiubei se iluminaron y su expresión se iluminó. Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿alguien te ha hecho bullying? Si es así, dímelo y te vengaré. ¿O te ha dicho algo mi hermana mayor? Es una mala persona, siempre sacando a relucir mis defectos. Alguien se abalanzó primero. Jian Xiubei no mataría a nadie, pero ahora su cuchillo estaba empapado en sangre.
Siguió hablando, pero a medida que hablaba, la voz de Jian Xiubei se volvía cada vez más suave. Así que, aprovechando su aliento, levanté rápidamente a Jian Xiubei y nos até con fuerza. ¡Qué niña tan grosera! Jian Xiubei ya no podía sostener el cuchillo. Cerró los ojos y sonrió, tarareando suavemente. ¿Pero quién puede culparme por gustarme solo tú? Jian Xiubei. Temía que se durmiera, así que busqué las palabras. ¿Qué quieres que te diga exactamente? Si no estuviera matando a nadie, esta podría haber sido una buena oportunidad. ¿Qué quieres oír? Jian Xiubei se animó. Se acercó a mi oído y susurró, quiero saber si Angwan realmente me quiere. Maté a alguien que intentó abalanzarse sobre Jian Xiubei y herirlo. Luego respondí fuera de tema a Jian Xiubei. Hice lo que querías. Hace mucho, mucho tiempo. Jian Xiubei me pidió que hiciera algo por él. Entonces dime por qué estás tan desesperado por seguir vivo. Muy bien. Había estado buscando esa razón. Ahora la encontré. Así que hablé despacio y con claridad. Quiero caminar de sur a norte. Verlo todo. Mucho antes, Jiang Yifei había mencionado que tenía un hermano menor travieso. Ese mocoso no puede estarse quieto ni un momento. Siempre quiere salir. Y sigue hablando de caminar de sur a norte. Para verlo todo. Jiang Yifei lo dijo con desdén. Pero sus ojos estaban llenos de risa. Dijo que había escuchado muchas de sus experiencias de su hermano. Así que lo recordé. Pero soy cobarde. Necesito que alguien me acompañe. También soy delicada. Así que quien me acompaña debe ser Jian Xiubei. Solo puede ser Jian Xiubei. Jian Xiubei, tengo miedo de morir. Pero me da aún más miedo que mueras primero. Jian Xiubei se sobresaltó. Luego rió con tristeza. Eso suena genial. Es la respuesta que me gusta. Pero te equivocas en una cosa. Ninguno de nosotros morirá. Murmuré. El cuchillo que tenía en la mano ya estaba desafilado. Así que cambié de cuchillo. Oleada tras oleada de gente cargaba hacia adelante. Entonces, una oleada tras otra, cayeron sobre mí. No sabía a cuántas personas había matado. Llevaba a Jian Xiubei a la espalda, avanzando lentamente hacia las puertas del palacio. Jian Xiubei dijo que siempre había sido una cometa flotando fuera de este mundo. Fui yo quien le mostró la dirección de la cuerda. Sus palabras eran demasiado misteriosas para que yo las entendiera. Pero sabía que le debía mucho dinero a Jian Xiubei como su guardaespaldas. Tenía que llevarlo a casa. El cielo empezaba a clarear. Oí débilmente lo que parecían refuerzos llegando, y alguien me preguntaba con ansiedad cómo estaba. Pero un mar de sangre me nublaba la vista y no pude ver con claridad hasta que algo me golpeó la cara con fuerza. Instintivamente giré la cabeza para mirar. Esta vez lo vi con claridad. Era una flor floreciendo en la sangre. Una flor tallada en madera. El bosque ha florecido. La voz de Jian Xiubei era tan baja que era casi inaudible. Pero aún contenía un atisbo de sonrisa. Angwan, nos vamos a casa. Epílogo. Jian Xiubei fue llevado por su amo. Era un sacerdote taoísta errante que también había salvado el alma de Jian Xiubei cuando era niño. Al verme el taoísta se echó a reír de repente. Me pregunté por qué el alma de ese niño estaba tan inquieta. Resulta que fue a buscarte. Este acto de desafiar al cielo y la tierra le ha permitido encontrar la manera de lograrlo. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Comprendí las palabras del taoísta y una audaz suposición comenzó a formarse en mi corazón. Pero quería oírlo de la propia boca de Jian Xiubei. ¿Cuándo podré volver a verlo? ¿Por qué quieres verlo?, preguntó el viejo taoísta con una sonrisa. Esta vez respondí con decisión, estoy profundamente enamorado de él. ¿Y si es para toda la vida? Entonces lo esperaré toda la vida. El viejo taoísta rió aún más fuerte y luego espera. Hijo mío. El viejo taoísta se llevó a Jian Xiubei, y no supe a dónde fueron. La familia Jian me consoló, diciéndome que solo había salido a jugar un rato. Así que esperé durante las estaciones.
Para cuando me convertí en miembro de la familia Jian, me había convertido en una intrépida general en el campo de batalla, reemplazando a Jian Xiubei. La primavera siguiente fui a las afueras de la ciudad de Yongzhou. Lo que antes era un campo de cadáveres era ahora una vasta extensión de tierra fértil. Me senté allí con la mejilla apoyada observando en silencio, pero un grupo de niños que jugaban cerca me salpicó de barro. La familia se disculpó nerviosamente. Agité la mano para indicar que no era nada. Pero después de que se fueron, no pude evitar fruncir el ceño. Esta era la ropa que Jian Xiubei había seleccionado personalmente para mí, diciendo que le quedaba perfecta cuando la usaba. Parece que debería volver pronto. Suspiré, pero me quedé paralizada al darme la vuelta. Se escuchó una voz familiar, con una sonrisa. ¿De dónde salió este gatito sucio? Das lástima. Bloquear el paso no es de buena educación. ¿Por qué no volver a casa con este joven amo?